Del Evangelio de Mateo nos lleva esta mañana a estas palabras del Señor Jesucristo que vienen como una continuación, por supuesto, de lo que la semana pasada considerábamos. Habíamos hablado en los versículos 15 al 20 de la cuestión de los frutos y cómo cada árbol, según su naturaleza, produce unos frutos. Bien, eso era una enseñanza muy importante, obvia, por otra parte, lógica. No se puede recoger un fruto bueno de un árbol malo. Y esto es algo que el Señor lo dice, no como para descubrir una gran verdad, sino como para hacernos reflexionar en que lo importante de las cosas no es la apariencia del fruto, sino que lo importante de las cosas es la raíz y la naturaleza del árbol. Eso es lo importante, porque indudablemente si nosotros vemos un árbol y lo vemos cargado de hermosos frutos a la vista y pensamos que por la apariencia del fruto y por su aspecto y su atracción eso tiene que ser bueno, pues naturalmente podemos equivocarnos, porque puede tratarse incluso de un fruto venenoso, de un fruto mortal. No nos interesa el aspecto, ni nos interesa simplemente el hecho de que haya fruto. Y a veces somos demasiado ingenuos en pensar que cualquier clase de fruto puede ser bueno. Esa tendencia que tenemos hoy día en un mundo de actividad, en un mundo en donde los resultados son importantes, en un mundo donde lo que importa es el triunfo y el desarrollo de las cosas, pues claro, la gente piensa que lo importante es que haya un fruto, como sea. Y el Señor Jesucristo, en primer lugar, nos habla, como vemos aquí, en esos versículos 15 al 20, de que lo que importa es la naturaleza. Y para conocer nosotros si el árbol es bueno, efectivamente tendremos que probar ese fruto. Si el fruto es bueno, es que el árbol es bueno. Y si el fruto es malo, pues evidentemente ese árbol es malo. Esa simple reflexión nos lleva pues a tener en cuenta el que no nos dejemos guiar simplemente por las apariencias de las cosas. Hay algo más que a la hora de evaluar el Señor, porque tiene que haber una evaluación final, el Señor va a tener en cuenta no la apariencia, no simplemente la presencia de un fruto de cual sea, sino su verdadera naturaleza. Si el fruto es bueno, ahí tendremos la indicación de que realmente estamos hablando de un árbol bueno. Bien, eso no hay duda de que el Señor lo estaba diciendo en relación con los falsos profetas, como vemos en el versículo 15. El fenómeno de los falsos profetas pues era conocido en Israel. Es posible que muchos ya se habían olvidado de ese tema. Es posible. Yo creo que en la historia de Israel pues hay momentos en que determinadas personas tuvieron que sufrir, en algunas generaciones, tuvieron que sufrir la presencia de falsos profetas. Y hemos leído en el libro de Jeremías, capítulo 28, toda la cuestión de Ananías, de aquel profeta que se enfrentó a Jeremías, y es curioso que el mensaje de Ananías pues era un mensaje optimista, era un mensaje que diríamos hoy positivo, mientras que el mensaje que daba Jeremías era un mensaje más bien, dirían hoy, pesimista, aunque en realidad lo que él hacía era transmitir el mensaje de parte de Dios. Jeremías estaba dando y comunicando un mensaje en nombre del Señor, mientras que Ananías, el falso profeta, iba allí a hablar de cómo les esperaba un momento de triunfo. Ananías estaba diciendo: dentro de nada
vamos a ser libres de Nabucodonosor, dentro de nada el yugo de Nabucodonosor se va a romper y seremos libres de nuevo. Y esto era el mensaje de Ananías, un mensaje a primera vista positivo. Bien, resulta ser que no fue así. En los planes de Dios no estaba eliminar a Nabucodonosor, al gran tirano, más bien estaba el de castigar a su propio pueblo. Era un mensaje de castigo el que venía en el nombre del Señor a través del verdadero profeta Jeremías. Y por eso viene el enfrentamiento entre Jeremías y Ananías. Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Falsas esperanzas, un panorama positivo, un panorama que parecía muy halagüeño, pero que era totalmente falso. Bien, esa presencia de los falsos profetas en Israel se produce con cierta frecuencia, y el Señor Jesucristo aquí en el versículo 15, Mateo 7:15, advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Cuáles eran esos falsos profetas en ese momento, en ese tiempo? Pues lo sabía, porque dentro de los escribas y de los fariseos había una falsa enseñanza. Falsos profetas no solamente son los que predicen, como el caso de Ananías, los que predicen cosas falsas, sino los que enseñan cosas falsas. La falsa enseñanza, el error en la doctrina, la mezcla de la herejía, todo eso determina que estemos delante de un falso profeta, que puede ser muy agradable, puede ser muy simpático, muy atractivo, y esta es la forma en que los falsos profetas se introducen en la Iglesia. Y eso es evidente, ¿verdad? Pues todo aquello que necesita infiltrarse, las doctrinas falsas que quieren infiltrar dentro de la Iglesia, se tienen que hacer a través precisamente de eso, de una apariencia agradable y de una atmósfera atractiva. Por eso dice que venían esos profetas con vestidos de ovejas. Bien, ahí es donde estábamos la semana pasada, en ese ambiente, en esas reflexiones. Y ahora, en el versículo 21, el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Claro, esto es una consecuencia de lo que habíamos estado hablando antes sobre los frutos y el árbol, los falsos profetas, todo eso, porque es una cosa como que nos dice aquí. La enseñanza sencilla y clara es que las apariencias en el mundo de lo espiritual y de lo religioso, las apariencias no son suficientes. Lo que aparece a nuestros ojos no necesariamente es la realidad. Y el hecho de que una persona diga con fervor, incluso con fervor, Señor, Señor, que demuestre un espíritu de piedad, que demuestre pues un afecto a las cosas de Dios, no necesariamente lo convierten en un hijo de Dios, por lo tanto que pueda tener acceso al reino de los cielos. Entre otras cosas porque, por una parte, las palabras, solo las palabras, no son suficientes. Esa es una consecuencia de lo que habíamos dicho anteriormente. La palabra, aunque tiene mucha importancia en el mundo de las cosas religiosas, lo que decimos importa, pues claro que sí, no es, sin embargo, suficiente, y no es lo que determina el destino de las personas. El decir Señor, Señor puede estar guiado por un espíritu piadoso y bueno, pero también puede salir de los labios de una persona que quiere hacer su propia voluntad. En el fondo, de lo que tenemos aquí en cuenta, que hay que tener en cuenta, es la confrontación.
de la voluntad propia de uno y la voluntad de Dios, revelada en la Escritura, revelada en la palabra de Dios. Aquí hay una confrontación clarísima. Cuando una persona, sobre todo, como veremos más adelante en estos versículos siguientes, cuando una persona realiza cosas en el nombre del Señor, realiza actividades, incluso grandes actividades, que tienen un renombre, que tienen una repercusión. Fijaos vosotros, la persona que profetiza en el nombre del Señor, eso es una cosa muy importante. Alguien que viene y dice: os digo en el nombre del Señor. Eso es impresionante. Ananías, aquel profeta que se enfrentó a Jeremías, aquel profeta lo decía: vengo en el nombre del Señor, os traigo un mensaje de aliento, os traigo un mensaje de esperanza. De aquí a nada el yugo de Nabucodonosor se va a romper. Y cogió el yugo que llevaba Jeremías, un yugo de madera, y delante de todos, con una gran espectacularidad, cogió el yugo y lo rompió. Era un yugo de madera. Cuando hizo eso, luego el Señor le dice: bueno, ahora hazte un yugo de hierro. Hazte un yugo de hierro, ese no lo podrá romper. Para que entienda que el yugo que Israel tiene en este momento, ese peso, esa esclavitud que tiene Israel en este momento, va para largo, no va a terminar enseguida, como dice Ananías. Ananías venía con esa especie de actitud de engaño, del que quiere decir que todo va bien, que no nos preocupemos, darnos un estímulo, y todo se lo estaba inventando él. Todo era su propia imaginación, pero había algo grave en eso. Cuando un profeta como Ananías dice: todo va bien, dentro de nada vamos a ser libres, el yugo se va a romper, ¿con eso qué lograba? ¿Qué conseguía con eso? Pues conseguía que el pueblo siguiera igual, que no hubiera arrepentimientos, que no hubiera sentido de culpabilidad ninguno, que delante de Dios la gente no se postrase a suplicar el perdón. Todo eso es lo que conseguía Ananías. Es como diciéndole: lo estáis haciendo bien, seguid bien, que Dios nos va a bendecir enseguida y vamos a salir bien parados de esta amenaza que es Nabucodonosor y Babilonia. Y Jeremías dice: nada de eso, no va a terminar esto, no van bien las cosas. El pecado de Israel está ahí, nadie se ha arrepentido todavía. ¿Cómo pues entonces cómo dices, Ananías, que el yugo se va a romper? ¿Quién te ha dicho que se va a romper el yugo? De manera que hay una forma en que alguien puede decir en el nombre del Señor, puede decir lo que quiera, pero a la hora de la verdad es Dios quien confirma o desmiente eso. Y cuando en un día determinado, que ahora mencionamos, es el día final del juicio, cuando muchos digan: en tu nombre profetizamos, como diciendo: no somos dignos de tus beneplácitos y de tus bendiciones, no somos merecedores de tu alabanza, hemos profetizado en tu nombre. Pero es lo de antes, no cualquier fruto vale. No es suficiente simplemente decir: mira, yo he hecho todo esto. El Señor va a mirar mucho más. El Señor va a analizar profundamente las obras, las actividades. Y desde luego que en muchos casos aquellos que parece que están desarrollando un trabajo inmenso, una gran actividad, que están desplegando, pues yo que sé, todos los medios que pueden, entregando su vida incluso por ese trabajo, al final el Señor les va a decir: no os conozco. Es como a Ananías el Señor le va a decir: nunca te envié yo.
todo lo que dijiste te lo inventaste tú, yo no te envié. Por lo tanto, esta realidad de nuestra relación con Dios y de la entrada, como dice la Escritura, en el reino de los cielos, tiene que ser mucho más que decir Señor, Señor. Es fácil que de los labios salgan palabras, y de eso la Escritura nos avisa tanto, ¿verdad? Incluso palabras piadosas. Por supuesto, si son palabras malas o negativas, ya eso tiene su condena propia y su censura de parte de Dios. Pero aunque salgan buenas palabras, no es suficiente, porque decir esto, Señor, Señor, que es una manera de decir yo soy un creyente, yo creo en el Señor, yo amo al Señor, trabajo por el Señor, hago todo eso, pero aún queda una pregunta final. Todo eso que haces, que dices, que haces, toda esa especie de gran amor a la obra de Dios, a las cosas de Dios, todo esto es hacer la voluntad de Dios o hacer tu propia voluntad. Claro, porque vosotros todos conocemos ciertas sectas. Pensemos en Testigos de Jehová y en otras sectas. Estas personas, muchas de ellas sinceramente, claro que sí, engañadas, queriendo hacer un servicio a Dios, han sido engañadas y se lanzan a la calle, y bueno, ya sabemos todos que hay casos en que se destruye la familia, se destruye el trabajo, se destruye todo, porque esa persona está llena de un celo inmenso y se dedica noche y día a hacer lo que cree que tiene que hacer. Pero al final el Señor le va a preguntar: ¿estabas haciendo lo que yo te he dicho? ¿O has hecho simplemente lo que te han dicho unos dirigentes? ¿O lo que en tu voluntad había de hacer? Porque no se trata de desplegar una actividad religiosa y de montar una especie de gran monumento a nuestra propia personalidad a través de la religión, sino que se trata de hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios significa pues un acto de obediencia y conocer antes esa voluntad, claro, hay que conocer antes para hacerla. ¿Y cómo la conoceremos? Pues a través de la Escritura. La palabra de Dios nos revela qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo tenemos que hacerlo, para qué tenemos que hacerlo. Todo eso está aquí en la Escritura. Vosotros imaginad que, por ejemplo, Moisés, cuando asustado marchó de Egipto huyendo porque pensaba que le habían visto matar a aquel oficial egipcio, pues imaginad vosotros que Moisés huyó y se fue a refugiar al desierto, y allí, claro, allí se quedó esperando. Allí se quedó esperando y pasó tiempo. Pero imaginad que él hubiera decidido que después de aquello pues volvía a Egipto, empezaba a soliviantar los ánimos y empezaba a preparar la revolución. Pues parecería, para muchos activistas, les parecería, claro, que era lo que había que hacer, lo normal. Si estás dedicado a esto, pues dedícate, hazlo ya. Pero no fue así. Moisés se quedó en el desierto, y allí se hubiera quedado siempre. Y pasó un tiempo larguísimo hasta que un día el Señor le dice: ahora vuelve a Egipto porque vas a sacar a este pueblo. Ve y preséntate delante del faraón y dile esto y que dejes salir a este pueblo porque van a adorarme a mí en el desierto, etc. Lo hizo Moisés no cuando él quiso, no cuando a él se le ocurrió, no cuando las circunstancias parecían propicias, sino cuando Dios simplemente le ordenó hacer eso. Y como ese caso podríamos poner tantísimos otros. El propio Señor Jesucristo,
En ciertos momentos Él se expresa como en plena obediencia a la voluntad de Dios, cuando Él dice: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. O cuando a veces dice: mi hora no ha llegado aún. Él tiene que hacer unas cosas y a su hora, no las cosas que Él hubiera podido pensar como humano, ni en el momento que le hubiera convenido, sino en su momento. Así que el reino de los cielos está abierto para los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, no para el que tiene una religiosidad aparente de decir Señor, Señor. Y lo mismo, fijaos, un escalón más en el versículo 22, estamos en Mateo 7:22, un escalón más. Muchos me dirán en aquel día es el día del juicio, cuando el Señor examine las obras de todos. Cuando el Señor examine las obras de todos, incluyendo las nuestras, los creyentes también vamos a ser examinados, nuestras obras también van a ser examinadas, nuestro servicio, todo. ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Tendrá Dios en cuenta lo espectacular y lo importante que a los ojos humanos parezcan las obras que se han hecho? Por ejemplo, profetizar en el nombre del Señor, echar demonios en el nombre del Señor, hacer milagros en el nombre del Señor. Hombre, estas tres cosas parece como si todos podríamos decir: ojalá que yo las hiciera, porque hay un poder espiritual detrás de todo eso. El profetizar, no solo el predicar, sino con la autoridad del Señor advertir y dar toda una serie de instrucciones y de lecciones espirituales. Todo lo que es la profecía y la predicación, pues eso es grande. Quiere decir que las personas que predican, que en el nombre del Señor profetizan, que en el nombre del Señor advierten, amonestan, que muestran una cierta autoridad como enviados de Dios, ¿quiere decir que esos están o tienen asegurado el reino de los cielos? Pues el Señor puede decir en muchos casos, y dirá en muchos casos: nunca te he conocido, como diciendo: ni te he enviado, ni te he llamado, ni te he dado yo mi autoridad, ni nada de nada. Todo lo has hecho porque has querido tú. Y se puede echar demonios y no es Dios realmente. Bien, ellos decían aquí, o dirán: en tu nombre hemos echado demonios. Bien, aquí hay una serie de contradicciones. No sabemos si eso es real, si será real, puede ser aparente. Lo cierto es que vemos hoy día en todos esos movimientos llamados carismáticos, sobre todo los más extremados, donde hay engaño y fraude, donde hay mentira. En todos esos movimientos hay gente que casi histérica en el nombre del Señor está intentando, dicen ellos, hacer esos exorcismos y sacar espíritus malignos. Bien, ahí hay un fenómeno que a veces más bien parece que sea del campo de los psiquiatras que de los predicadores, porque no hay ahí una situación muy clara mental en muchos casos, y en otros es que es un fraude completo. Hay fraudes completos de todo, hay montajes auténticos. Pues bueno, dicen que han hecho milagros, dicen que han expulsado demonios y lo hacían en el nombre del Señor, pero todo eso era apariencia. El Señor les llama hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y hermanos, esto me recuerda el mensaje que hay en la carta a los Gálatas.
que es un mensaje curioso. Las iglesias de Galacia eran iglesias que se desvivían por cumplir la ley. De manera que una cosa está muy clara, y es que la gente de las iglesias de Galacia era una gente muy religiosa, muy piadosa en el sentido este. Era una gente que se entregaba a todo lo que tenía que hacerse para agradar a Dios según ellos. Las iglesias de Galacia, por ejemplo, eran el extremo opuesto de la iglesia de Corinto. En Corinto había desorden, había toda clase de formas de corrupción y de pecado, y allí cada uno hacía lo que quería y se mataban entre ellos. Bueno, qué caos, podemos decir, qué caos había en Corinto. Pero en las iglesias de Galacia no, era todo lo contrario. Allí a rajatabla cumplían todo lo que había que cumplir. Y sin embargo, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, les dice: ¿cómo es que desobedecéis? ¿Cómo es que desobedecéis? Estáis desobedeciendo. Estáis desobedeciendo. Y esa expresión a los Gálatas, llamándoles insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Dice Gálatas 3:1. Y a los Gálatas seguramente se pondrían al oír esto tensos. ¿Cómo dice que no obedecemos si lo estamos cumpliendo todo a rajatabla? Porque el apóstol lo que quería decir era: no obedecéis la voluntad de Dios, estáis haciendo vuestra propia voluntad. Y vosotros creéis que lo que hay que hacer es traer otra vez la ley de Moisés y la circuncisión y los días de fiestas judías y todas las abstinencias y todos los temas sobre los alimentos, es decir, toda la ley otra vez aquí dentro. Y vosotros estáis pensando que sois muy obedientes. Vuestra obediencia no es obediencia, es desobediencia, porque estáis haciendo vuestra propia voluntad frente a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que simplemente creáis que Jesucristo fue crucificado por vuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere, y no que os metáis otra vez en todo el cumplimiento de todas esas cosas. Por eso el Evangelio de Mateo lo que nos está diciendo aquí en ese texto que estamos comentando es: se trata de hacer la voluntad de Dios. O sea que pensemos en esto. Hay veces que a veces nos quedamos un poco como fascinados, como decía el apóstol, por las apariencias de las cosas. ¡Qué sorpresa más grande vamos a tener el día que veamos que muchas cosas aparentemente importantes, grandes en el cristianismo, y muchos personajes grandes e importantes en el cristianismo no reciben la alabanza de Dios? Así como en la tierra se les ha alabado y todos nos hemos quedado a veces sorprendidos y maravillados, Dios no lo va a hacer. Claro, el ejemplo más clarísimo de todos es Roma, por supuesto que sí. Ese es de los más clarísimos ejemplos de que todo lo que tiene la estructura romanista, todo lo que tiene de impresionante, de grandioso, todo eso, el Señor va a decir: yo no os conozco. Pero no solo Roma, porque también fuera de esa gran organización también pasan cosas así, también hay cosas así. No podemos limitarnos a decir, bueno, todo esto tiene que ver con esa falsa forma de cristianismo, porque también hay falsas formas de cristianismo en otras esferas, en otros ámbitos que no son los de Roma. La lección que el Señor da sirve para todos. Lo que importa es
escudriñemos cuál es la voluntad de Dios y hagámosla. Y no nos dejemos guiar por las apariencias de las cosas. Nunca, en nada. Miremos el fondo, siempre, para estar seguros de que andamos a la luz del Evangelio. El Señor os bendiga. Amén.